Buenas noches, mi nombre es David Felipe Valencia, soy estudiante del curso de cromatografía, este es mi credencial. Esta ocasión voy a exponer sobre la cromatografía iónica y de fluidos supercríticos. La cromatografía iónica se abrevia con las siglas IC y está relacionada a los métodos modernos y eficaces de separación y determinación de iones que se basan pues en el uso de resines de intercambio iónico o aniónico. Vemos tres partes: la parte de detección. En la actualidad pues se disponen de detectores como los espectrofotométricos y los electroquímicos. En la fase estacionaria pues se utilizan resinas de intercambio iónico de elevada masa molecular y esencialmente insolubles, pues aquí se utilizan aminas, ácidos sulfónicos, tierra de tomea, celulosa, etcétera. Y en la fase móvil pues aquí contiene un ion con la misma carga del analito y se utilizan diluciones acuosas también con contenidos o cantidades pequeñas de metanol u otros disolventes orgánicos. Aquí vemos algo sobre equilibrios de intercambio iónico. En los procesos de intercambio iónico pues se basan en los equilibrios de intercambio entre los iones de la solución y los iones del mismo signo que están en la superficie del sólido, de elevada masa molecular y esencialmente insolubles. Vemos intercambiadores catiónicos, ¿sí? Ya que están dentro del grupo de ácido sulfónico, que son ácidos fuertes, y los del grupo de ácidos carboxílicos, que son ácidos débiles. Los intercambiadores aniónicos contienen pues la mayoría de grupos de aminos terciarios fuertes. Los rellenos de estos intercambios de intercambio iónico en la cromatografía pues se utilizan siempre pequeñas cuencas esféricas y porosas que se forman en la copolimerización del estireno y del divinilbenceno en emulsión. También vemos una cromatografía de iones inorgánicos, pues en la actualidad se utilizan dos tipos de esta cromatografía y una se basa en inhibidores y otras en una sola columna. Las aplicaciones orgánicas o bioquímicas de esta cromatografía, pues vemos que es una técnica que se utiliza mucho en sistemas orgánicos bioquímicos, como fármacos, metabolitos, sueros, determinación de conservadores, mezclas de vitaminas, azúcares, etc. También tenemos que tener en cuenta la cromatografía de exclusión de iones. No es una cromatografía de iones porque aquí lo que se determina son especies neutras, no son iones los que se separan, pero se utilizan columnas de intercambio de iones, ¿sí? Estas cromatografías pues se utilizan en la determinación de especies ácidas de distintas muestras, ya sean distintos alimentos como leche, café, vinos y otros productos. La cromatografía de fluidos supercríticos. Aquí debemos entender que es un fluido supercrítico, es una sustancia cuya temperatura y presión están por encima del punto crítico. Ya tanto sus propiedades como densidad, viscosidad, otras propiedades de estos fluidos ya se mueven dentro de las propiedades de estado gaseoso y estado líquido, así como se muestra en la gráfica en el punto crítico. Entonces ya esta cromatografía, su sigla es la SFC, y en la actualidad la fase móvil que se utiliza es un fluido supercrítico y es un híbrido. Los equipos son un híbrido entre la cromatografía de gases y la cromatografía de líquidos, ¿sí? Y algunas características o mejoras que tienen estos equipos. Pues en sí, esta cromatografía lo que hace es determinar grupos de compuestos que no son manejados dentro de la cromatografía de gases y la cromatografía líquida, ¿ya? Aquí la fase estacionaria se emplean columnas rellenas, como las columnas tubulares abiertas, que son mucho más largas que las empleadas en la cromatografía líquida, ¿no? La fase móvil, pues se utilizan distintos fluidos supercríticos como el dióxido de carbono, como por ejemplo, pero también se puede utilizar etano, pentano, diclorometano, diclorofluorometano, éter dietílico, amoníaco, etc. Y los detectores, pues se utilizan detectores de ionización por flama, como en la cromatografía de columna, y también de absorción en ultravioleta, de infrarrojo, de emulsión de fluorescencia, termoiónicos, etc. Los instrumentos para esta cromatografía de fluidos supercríticos son muy similares a los que se utilizan en HPLC. Es necesario tener un horno en la columna con termostato y se utilizan dispositivos a contrapresión para mantener la presión de la columna
nivelada, controlada, y que estos eluyentes en el fluido del fluido supercrítico en un gas y se ha arrastrado hacia el detector. Efectos de la presión, pues la presión aquí tiene efecto y es muy marcado en el factor de retención, por lo tanto también en el tiempo de retención. Entonces es muy indispensable tener en cuenta la presión en estas cromatografías. Las aplicaciones, pues, son para determinar distintos productos naturales, fármacos, alimentos, plaguicidas, herbicidas, tensioactivos, polímeros, aditivos de polímeros, combustibles fósiles, etc. Esta es alguna de las bibliografías utilizadas. Muchas gracias.